Agitando la Entrevista, un espacio para conocer más sobre los dirigentes, asociaciones y agrupaciones vinculadas a la NEF. ¿Qué tal, amigos y amigas, compañeros y compañeras de NEF? Estamos acá en una nueva edición de Agitando la Entrevista. Y por supuesto tenemos una edición especial porque hace rato, y lo han pedido, y no es chiste, no se me olvidó decirlo fuera de cámara, han pedido, oye, nuestro programa es muy escuchado, por eso vuelve, por cuarta vez creo, en este ciclo, Capitán Cianuro, por supuesto, uno de los programas más escuchados de ANEF Radio, hay que decirlo. ¿Cómo está, Capitán? Aquí no voy a hacer una defensa a Maduro. Yo no tengo ninguna simpatía por Maduro. Yo tengo un concepto de Maduro. Maduro fue quien le pudre la revolución a Chávez. Chávez había planteado una revolución, un movimiento revolucionario, que si bien es cierto, Chávez también hay que entender por qué nace Chávez y es un caudillo. Hay que entender que la derecha fascista venezolana, antes de Chávez, tenía una gran joda en Venezuela. Si alguien no se acuerda de ese momento, es por lo mismo que sería bueno recordar. Chávez gana con más de un 60% cuando entra a su primer periodo de gobierno e inicia la revolución bolivariana. Dicho lo anterior, la oposición venezolana no es solamente un fascismo extremista que encabeza María Corina y que ha usado a un personaje anciano, vetusto, como Edmundo González. Podría haberse buscado a un mejor candidato, más joven, y no hacer el papelón que hicieron, porque la verdad, ella, si se hubiese presentado, probablemente le ha ido muy mal, pero bueno, sabemos que ella la inhabilitaron porque es una golpista, es una entreguista, que no tiene ninguna corona de demócrata. Esa mujer es como, para mí, el estilo, si yo quisiera hacer un parandón, es una Cayetana Álvarez de Toledo, de Vox España. Son extremistas de derecha que le hacen el juego de alguna otra forma al régimen de Maduro, porque si fueran mejores en sus propuestas, formas, probablemente Maduro tendría un contendor que valiera la pena. Por lo tanto, no siento que le sea tan difícil a Maduro llegar al 51%. Ojo que a mí hay una cosa que me llama la atención. Se ha dicho que hay hay un fraude electoral. Yo no le llamaría fraude electoral. Yo creo que aquí hubo un despelote de la situación social y que en el fondo, al final, el río revuelto, ganancia de Maduro. Maduro se autoproclama presidente, acusa que ha sido hackeado el sistema. Y ahí hago un paréntesis. Si es hackeado el sistema, ¿cómo tiene resultados Maduro para autoadjudicarse el gobierno de Venezuela? Porque si no, tendríamos que estar en stand-by en estos días y esperar que se entreguen las actas que nadie ha visto, pero él ya sabe que por un lado se hackearon y por el otro lado él se proclama presidente con un 51% frente a un 44% para Edmundo González. Y además hay una situación ahí que habría que estudiarla y analizarla. Hay que entender además que Maduro tiene un conglomerado de 13 partidos y que ha logrado mantener ese conglomerado. Y otra cosa que es importante, para que la gente lo sepa, hay 300 movilizaciones que se hicieron durante la campaña de Maduro y salió mucha gente a las ciudades donde anduvo Maduro. Por lo tanto, Maduro no es que no tenga respaldo ciudadano, lo tiene. ¿En qué cantidad? No tengo idea, pero lo tiene, y lo tiene que le da un porcentaje de aprobación en las urnas. Pero hay un tema, que lo volvemos a repetir, hay que entender que ahí hay todavía que saber dónde están las actas, quién muestra las actas. El Tribunal Calificador de Elecciones tiene 30 días para mostrar todos estos resultados, pero ya lo proclamó presidente y él, obviamente, rápidamente saltó a ser presidente. Sea de paso, la economía de Venezuela no está como la tratan de mostrar algunos. Entregó no hace mucho 5 millones de viviendas, el número 5 millones y tanto de viviendas. Tiene un dólar estable. Hay un crecimiento que es mucho mejor que el economista mediocre de Milei. Ojo ahí, que yo de repente digo, hay izquierdas
que avalan a Maduro. Y hay derechas que avalan a Milei. Yo no avalo ni a Maduro siendo de izquierda, y mucho menos a Milei, que lo considero que es la aberración que le ha sucedido a Argentina. ¿Y por qué los pongo iguales? Porque los considero medios parecidos, medio idiotas, pero idiotas que tienen una camarilla detrás que les permite estar donde se han instalado. Y esa camarilla es la que o es buena o es peligrosa. La derecha internacional saltó al tiro, pero mira, yo voy a poner un ejemplo. La OEA, para hacer una sanción al régimen de Maduro, necesitaba 18 votos. Los que más proclamaron el triunfo de Maduro, que eran México, Colombia, Brasil, les voy a contar algo. El gobierno de Chile, en la persona de Gabriel Boric, no votó en contra de esa censura, al contrario, votó a favor. Estuvo dentro de los 17 votos, faltó uno. Pero ni Brasil, ni Colombia, ni México votaron en contra. Se abstuvieron y México no estuvo en sala. Es raro. O sea, yo creo que la política que han generado estos personajes, ya sea Colombia, yo lo pongo como personas, pero Colombia, Brasil o México, es cautela y después decir, bueno, nosotros siempre estuvimos con Maduro, si es que todo funciona como tiene que funcionar. O decir, bueno, nosotros nos abstuvimos porque también teníamos una pequeña duda. O no estuvimos en sala, en el caso. Entonces, cuando además se le dice a Boric, y lo dice nada menos ni nada más que alguien que yo siempre digo, hay personas que no se pueden llamar como se llaman, pero bueno, así le pusieron. Lo estoy buscando el nombre, pero el nombre de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es un... Somos un nombre paraguayo así, ¿eh? Celestino, Saturnino, ¿no? Claro, ese es el lugarteniente de Maduro, que trata a Boric como un cachorrito del imperio, que es el imperio que masacra a los pueblos que pretenden alcanzar la luz. Porque si se dan cuenta ustedes, y lo veo yo siempre, que estos que logran mantener el poder y se afiatan al poder y sienten que ellos tienen la verdad, son como medio iluminados. Cosa de ver al Calígula de Argentina, que está iluminado, y que todo lo que él hace es casi una predicción divina. Bueno, Maduro hace parecido. Miren, les voy a recordar algo para que sepan más o menos qué delirantes son estos personajes. Maduro decía que Cristo nace en Belén haciendo una defensa del pueblo palestino. Nace en un hogar judío. Se revela al Imperio Romano. Es un revolucionario antiimperialista desde niño, un joven palestino. Cuando fue crucificado por el Imperio Español y los oligarcas que lo dominaban religiosamente la zona, fue condenado de la forma más horrible a la cruz. ¿Por qué tomo ese ejemplo? Porque ahí se nota lo delirante que son algunos seres que lamentablemente dirigen nuestros países. Yo estoy en Perú. Anteayer, el Congreso de este país aprobó un vitalicio para Fujimori. O sea, no podí. Es como darle... Bueno, en Chile le dieron todas las posibilidades a Pinochet y bueno, ya sabemos cómo terminó. ¿Te cabe alguna duda que acá hubiera pasado eso? Claro, pero es impresionante porque el tipo tiene una condena, la está cumpliendo en algún momento, lo liberan porque se toman el poder, porque a Castillo lo desplazan, lo meten preso y ponen a una sirviente de los Fujimori que es Dina Boluarte. Y consigo arman todo lo que significa un gabinete. Pero quien gobierna el Perú es el Congreso. El que hace las leyes, el que genera todo este tipo de cosas. Y bueno, se aprobó una ley. Y acá, ojo, que es bien interesante lo que sucede en Barranco. Una de las senadoras que estuvo metida en este tema fue a meterse a un bar en Barranco. Y hay imágenes que la sacan pifiándola, diciéndole de todo. Porque la gente, obviamente, aunque parezca raro, la gente igual se cansa
pero a lo mejor no tiene la misma forma de hacer las manifestaciones que en otras partes. No estoy diciendo de Chile, ninguna, estoy diciendo de otras partes. Pero igual la gente se cansa y hace este tipo de actos donde se nota que son repudiados los políticos cuando no cumplen con la gente para lo que fueron encomendados. Y eso pasa acá, pasa en Chile. Hay que ver la cantidad de personas en estos días de la derecha que en vez de estar poniéndose en el pellejo de muchos chilenos que están sin luz, no hacen mucha declaración. Hay una delirante que va por Puente Alto, la chica vacilona, y resulta que sale hablando de que hay que estudiar el tipo de árboles que tenemos en la ciudad. Pero no estás, esto es atacar el problema desde otro lado. Ahora, entre el temporal, Maduro, que también es un temporal, y todo este tipo de cosas, se nos empieza a escapar cosas importantes que sí nos atañan. Hasta el día de hoy estamos pensando que en algún momento se irán a dar la dignidad de hablar de las pensiones y darle un corte a aquello. No están interesados en lo más mínimo. La AFP ni hablar, porque la AFP, además, usando las plata de la AFP, que son quienes le ponen tiraje a la hoguera de Enel. Ahí están las platas, mal empleadas, y la derecha corrupta juega con esas platas y después dice, con mis platas no. Y hacen campaña. Y probablemente cuando si se armara una campaña para terminar con la AFP, probablemente el lema sería con mis platas no, y a lo mejor volvería a pasar lo que pasó en el rechazo. La gente compraría el cuento y diría, obvio, con mis platas no. A pesar que las platas no las tienen, no las viven, las miserias que se ven día a día de las pensiones son escandalosas en un país que además crece, un país que tiene estabilidad, que más allá de lo que quiere mostrar la derecha, el país tiene estabilidad, tiene inversión, tiene bueno, el lunes se disparó un poco el dólar, pero no es un país que viene a la derrota ni a la debacle como lo dijeron y lo quisieron. Acuérdate tú que decían, este país se está cayendo a pedazos, y uno va y se ve en el aeropuerto lleno, los aeropuertos, se va y se ve en los malls, todo el mundo comprando. Es cosa de ir al mall toda la nomás y ver la cantidad de gente que llega ahí y no va. ¿Cómo vaya a tener una comunista de presidenta de la Cámara de Diputados? No pasó nada con la Carlos Cariola. No se cayó Chile. Claro, es que ese es el tema. Lo que pasa es que yo tengo que crear enemigos sociales para que desde ahí construir el discurso. Cuando dicen hay que prescribir al Partido Comunista, proscribir. Y uno dice, ¿y por qué no lo hacen con la UDI? Miren lo que sucedió en estos días, el escándalo de Macaya, el padre y sus hijos, porque son sus hijos, no solamente el senador. Un senador que además no va a renunciar por razones obvias, los senadores no renuncian y la gente dice podría renunciar, nada. Habría que tener mucha dignidad. Yo me recuerdo que hay un solo personaje que renunció al Senado, pero por otros motivos, que es Pablo Neruda, que renuncia porque quiere dedicarse a lo que le gustaba, escribir, la poesía. ¿Y Jorge Lavandero? Lo obligaron. Ahí es un tema muy cuático lo que pasó con Lavandero, ¿te acuerdas? Sí, yo siento que Lavandero es parte de un lawfare que nunca se investigaba bien. Porque quien denuncia a Lavandero, para no hacerlo larga, pero quien denuncia a Lavandero es el famoso tío este que inventaba historias, y sabemos de dónde vienen todas esas historias y cómo fueron pagadas esas historias. Lo que pasa es que Lavandero estaba haciendo algo que no había hecho ningún senador, que era ponerle un royalty, y siempre decía, hay un libro que escribió Lavandero que lo recomiendo que lo busquen, se llama La Quimera de Cobre, y habla de cómo se han apropiado las transnacionales del cobre sin pagar nada. Él en ese entonces decía, era impensado que un jubilado pagara el 7% y las transnacionales mineras pagaran el 3% de royalty. Había que dar vuelta a eso, decía que había que
hacer que eso funcionara. Y hablaba de un porcentaje mayor y lo que significaría para las arcas del Estado y lo que significaría para la salud y la educación. Pero bueno, hay un sector que eso nunca le ha interesado, nunca les va a interesar, y por lo mismo no se las van a jugar por ustedes que los votan. Y cuando yo les digo a ustedes que los votan, a quienes nos están viendo, a quienes nos van a ver, no es culpable el cerdo que se instala en el Senado, sino quienes lo siguen votando. Sigan votando a esa gente y los van a seguir cagando. Dice, hay un dicho, un adagio que me gusta mucho, que dice una cosa así como el reprimido nunca terminará de tener esa condición mientras dentro de su grupo aplaudan a los represores. Bueno, esto es como lo mismo. Hay una élite social en la historia de Chile, que no es solamente acá, es toda la historia de Chile, que nosotros la vemos que ha ido haciendo lo que ha hecho. Los Mate, que nunca le ha salido ni por curado, han estado en todas las cosas más horroríficas de este país. Los Edward, intrigantes con su diario El Mercurio, y definitivamente la gente se han dado cuenta que hay un sector que sigue comprando el pasquín del Mercurio para, no sé si darse estatus, para ponérselo a sobaco. ¿Para qué? Oye, y transversalmente, Transversalmente. Por Sí. eso te lo digo, hay gente que está suscrita y aunque no lo... Y fíjate que no sirve ni para envolver carne. O sea, no sirve, es una basura como medio de comunicación. Pero el poderío que sigue teniendo es pone pautas. Hace un par de programas atrás hablábamos de López Obrador y la pauta que le instaló él y supo instalarla en las mañaneras. Bueno, acá nos instala la pauta del Mercurio y otros medios afín de esta elite, y terminamos hablando de esa pauta y no lo que necesitamos ver desde el gobierno. Hay sectores que de repente saltan y dicen: le hemos declarado al Partido Comunista definitivamente la guerra, y hay que sacar a los ministros, que Boris se ponga los pantalones y saque a los ministros comunistas. No, están haciendo un gobierno que no es malo, que tiene sus bemoles, y hay que, si pudiéramos hacer un programa, podríamos también entender que hay algunas cosas que no porque uno sea partidario de un sector no tiene la amplitud, porque esta cuestión no es una oveja que camina. En el caso mío, yo no soy una oveja que camina y no milito en ningún partido, y a Boris le di los votos y se los podría volver a dar, pero en algunos aspectos no estoy de acuerdo con él. Y específicamente, no es que no esté de acuerdo 100% con él, pero en algunas cosas yo no estoy de acuerdo con él, y algo que me atañe directamente. Han abandonado la cultura. Bueno, aprovechando que ha sido un programa interesante, podríamos haber hablado bastantes cosas más. O sea, siempre quedan en el tintero muchas cosas. Hablamos del proceso de Venezuela, algo de Perú, tocamos un poquito al loco de Milei y obviamente nos adentramos un poco en la contingencia local, que es tan voluble y que todos los días cambia, se mueve de diferentes formas. Desde acá de Lima les quiero mandar a todos los amigos de la Radio ANEF un fuerte saludo, a ti, Arol, obviamente que estamos en contacto una vez por lo menos al mes, en mostrarles la Lima gris. Bueno, estoy en una azotea de un edificio y nada, hoy día es cierre de la Feria Internacional del Libro de Lima. Ha sido una linda experiencia, en la número 28 Feria Internacional del Libro. Hemos podido disfrutar de muchos escritores y cosas interesantes de mi oficio. Tuve una presentación de los 50 años del golpe de Estado en Chile, que es mi libro que saqué el año pasado, y estoy terminando un ciclo de presentaciones y vine a la Feria del Libro de Lima a presentar en un marco bastante interesante. Estaba llena la sala, 120 personas, no es menor. Se me agotaron ese mismo día los pocos libros que trajimos. Pero les quiero contar, y con esto cierro, el 3 de septiembre en el Museo de la Memoria voy a dar cierre a un ciclo de conferencias y presentaciones del libro Los 50 años del golpe de Estado en Chile. Los quiero invitar a la gente de la ANEF, a los amigos que nos escuchan, para que nos acompañen ese día a las 19 horas en los salones de
el Museo de la Memoria, va a estar el ministro, el subsecretario de Justicia, va a estar Fanny Poyarolo y va a acompañarnos Winfried Halpen, abogado de víctimas de Colonia y Dignidad, en un conversatorio para darle un marco interesante de cierre a la conmemoración de los 50 años de esa noche oscura y terrorífica que significó la dictadura del genocida Pinochet. Desde Lima, un fuerte abrazo, los acompaño siempre y sigamos viéndonos. En septiembre tenemos otros momentos que nos podemos encontrar y hablar de lo que nos sucede en la contingencia tanto local como latinoamericana y otras hierbas. Desde Lima, Capitán Cianuro, el escritor.